Gloria a Dios. Gracias, Señor. Alabado sea Dios. Qué emoción. Qué emoción. Muy bien. Bienvenidos, bienvenidos todos. Vamos a empezar con también la primera clase del curso de ética cristiana. Vamos a ponernos, estamos conectados. Muy bien, muy bien. Bienvenidos a este curso, el curso de ética cristiana. Muy bien. Y también saber, ya estamos, aquí estamos con nuestros hermanos en ética cristiana. Muy bien. Bienvenidos aquí a los hermanos también que están en el Face. Déjenme empezar diciendo lo siguiente. En una época donde las categorías morales se han vuelto líquidas y las convicciones éticas parecen depender más de las emociones humanas que de la verdad objetiva, la Iglesia de Jesucristo enfrenta uno de sus mayores desafíos: vivir con fidelidad en medio de la confusión. La ética cristiana ya no es simplemente ignorada, es redefinida. Lo que antes era considerado pecado, ahora es celebrado. Lo que antes era virtud, ahora es cuestionado. La cultura ha dejado de ser un terreno neutral para convertirse en un campo de tensión donde la verdad bíblica es constantemente confrontada por narrativas humanas que buscan desplazar la autoridad de Dios. Déjeme repetir eso. La cultura ha dejado de ser un terreno neutral para convertirse en un campo de tensión donde la verdad bíblica es constantemente confrontada por narrativas humanas que buscan desplazar la autoridad de Dios. Se ha relativizado todo. Y en estos contextos, en este contexto, surge una necesidad urgente: recuperar una comprensión bíblica profunda y centrada en el Evangelio de lo que significa vivir correctamente delante de Dios. Estas lecciones no nacen como una reacción meramente moralista frente al deterioro cultural, sino como una proclamación positiva de la verdad eterna. No es un intento de imponer normas externas, sino de formar corazones regenerados que vivan conforme a su nueva identidad en Cristo. Es importante. Desde la perspectiva bíblica, hermanos, debemos afirmar con claridad que la ética cristiana no es la raíz de la salvación, sino su fruto. No es el medio por el cual el hombre se acerca a Dios, sino la evidencia de que Dios ya ha obrado en el hombre. La vida ética del creyente no es un esfuerzo por alcanzar aceptación divina, sino una respuesta agradecida a la gracia recibida. Esta distinción es fundamental. Cuando la ética se separa del evangelio, degenera en legalismo. Cuando la gracia se separa de la ética, degenera en libertinaje. Pero cuando ambas se mantienen en su relación bíblica, producen una vida cristiana equilibrada, madura y profundamente transformada. La ética cristiana, entonces, no es una lista de prohibiciones, sino una manifestación de vida. Es la expresión visible de una realidad invisible.
la obra regeneradora del Espíritu Santo en el corazón del creyente. A lo largo de estas lecciones, no solo vamos a explorar principios éticos, sino que vamos a contemplar el carácter de Dios como el fundamento supremo de toda moralidad. Porque en última instancia, la ética no se trata de lo que hacemos, sino de a quién reflejamos. El propósito de estas lecciones es clara: formar creyentes que vivan con convicción, líderes que guíen con integridad y una iglesia que manifieste el carácter de Dios en medio de un mundo necesitado de verdad. Estas lecciones deben convertirse en un manual, no frío de conducta, sino en la invitación viva a experimentar la transformación que el Evangelio produce en cada área de la vida. Hermanos, hablar de ética cristiana es, en esencia, hablar de la vida misma del creyente. No se trata de un área aislada de la teología bíblica, ni de un tema reservado únicamente para debates académicos o discusiones filosóficas. La ética cristiana es la forma en que el Evangelio se hace visible en la existencia cotidiana. Cada decisión, cada pensamiento, cada reacción y cada relación están impregnadas de implicaciones éticas. La manera en que un creyente responde a la ofensa, administra sus recursos, trata a su familia, enfrenta la tentación o ejerce autoridad revelada, en última instancia, su comprensión del Evangelio. Por ello, la ética no puede ser tratada como un apéndice de la vida cristiana, es su manifestación práctica. Sin embargo, uno de los errores más comunes en la comprensión de la ética cristiana es separarla de su fundamento bíblico. Muchos intentan vivir correctamente sin comprender quién es Dios, quién es el hombre y qué ha hecho Cristo. Este intento inevitablemente conduce al agotamiento, a la frustración o a una religiosidad superficial. La ética cristiana auténtica no comienza con el comportamiento, sino con la identidad. El creyente no actúa correctamente para convertirse en hijo de Dios. Actúa correctamente porque ya lo es. Esta verdad transforma completamente la manera en que entendemos la obediencia. Ya no es una carga impuesta desde afuera, sino una expresión natural que brota desde adentro. En la teología bíblica, esta realidad se articula claramente en la doctrina de la unión con Cristo. El creyente ha sido unido a Cristo en su muerte y resurrección y por tanto participa de una nueva vida. Esta nueva vida no solo afecta su destino eterno, sino también su conducta presente. Aquí radica el corazón de la ética cristiana. Una vida transformada que refleja una identidad redimida. Además, es crucial entender que la ética cristiana no es autónoma. El ser humano no tiene la capacidad de definirse o definir por sí mismo lo que es bueno o lo que es malo de manera absoluta. Toda ética que se desprende de Dios termina siendo relativa, cambiante y en última instancia insuficiente. En contraste, la ética cristiana está anclada en el carácter inmutable de Dios. Lo bueno no cambia porque Dios no cambia. La justicia no evoluciona porque su naturaleza es perfecta y eterna. Esto nos lleva a una afirmación fundamental. La ética cristiana es teocéntrica.
La ética cristiana es teocéntrica. No vivimos correctamente simplemente para tener una vida ordenada o para mejorar nuestras relaciones humanas, aunque estos sean resultados reales. Vivimos correctamente porque hemos sido creados y redimidos para reflejar la gloria de Dios. Otro aspecto esencial es la obra del Espíritu Santo. La ética cristiana no es posible sin la intervención divina. No se trata de disciplina humana solamente, sino de transformación sobrenatural. El Espíritu Santo no solo nos convence de pecado, sino que nos capacita para vivir en justicia. Él produce en nosotros el fruto que la ley no podía generar. Por eso, la ética cristiana no es solo normativa, sino dinámica. Es una vida guiada, sostenida y transformada por el poder de Dios. Asimismo, debemos considerar el contexto en el que vivimos. Nos encontramos en una cultura que promueve la autonomía moral, donde cada individuo se convierte en su propia autoridad. Este paradigma no solo desafía la verdad bíblica, sino que genera confusión, fragmentación y vacío espiritual. Frente a esto, la iglesia está llamada a ser una comunidad contracultural, no en el sentido del aislamiento, sino de testimonio. Vivimos en el mundo, pero no conforme al mundo. La ética cristiana entonces no es solo una práctica personal, sino un testimonio público. Es una proclamación silenciosa de que existe una verdad superior, un estándar eterno y una esperanza real. Finalmente, es necesario afirmar que el propósito último de la ética cristiana no es el perfeccionismo moral, sino la gloria de Dios. No buscamos vivir correctamente para exaltar nuestra propia justicia, sino para reflejar la justicia de Cristo. No buscamos una vida ética para ser admirados por los hombres, sino para honrar a aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Estas lecciones han sido diseñadas para guiar al estudiante en un recorrido progresivo, desde los fundamentos teológicos de la ética hasta su aplicación en cada esfera de la vida. No se trata solo de comprender conceptos, sino de experimentar transformación. Que cada lección sea una invitación no solo a pensar mejor, sino a vivir mejor. Que cada enseñanza no solo informe la mente, sino que transforme el corazón. Que al final de las lecciones, el estudiante no solo tenga mayor conocimiento, sino una vida más alineada con la gloria de Dios. Debemos nosotros hablar de la base teológica de la ética cristiana. Debemos hablar de la base teológica de la ética cristiana. La ética, hermanos, comienza con Dios, no con el hombre. Toda reflexión seria sobre la ética cristiana debe iniciar en el lugar correcto. En el lugar correcto. Dios mismo. No en las necesidades humanas, no en la cultura, no en la experiencia, sino en la revelación divina. En la revelación divina. El error fundamental de muchas corrientes éticas contemporáneas es que comienzan con el hombre, sus deseos, sus derechos, sus emociones o su percepción del bien, lo que es la psicología humana. De esa base construyen sistemas morales que, aunque sofisticados, carecen de fundamento absoluto, son estructuras sin cimiento eterno. La ética cristiana, en contraste, no es antropocéntrica, sino teocéntrica.
Dios no consulta al hombre para definir lo bueno. Dios no adapta su justicia a las tendencias culturales. Dios no negocia su santidad. Él es en sí mismo el estándar absoluto de todo lo que es recto, puro y verdadero. Esto significa que la ética no es una construcción humana, sino una revelación divina. Cuando Moisés recibió la ley, no estaba recibiendo simplemente normas sociales, estaba recibiendo una expresión del carácter de Dios. Cuando los profetas denunciaban el pecado, no lo hacían apelando a una moral cambiante, sino a la fidelidad de Dios consigo mismo. Y cuando Cristo enseñó, no ofreció una reinterpretación flexible de la ética, sino su cumplimiento perfecto. Por tanto, todo intento de vivir éticamente sin referencia a Dios está condenado a la inestabilidad. La pregunta no es qué considero correcto, sino qué ha revelado Dios como correcto. Recordando que Dios es el bien supremo y la fuente de toda moralidad. La teología bíblica afirma que Dios no solo define el bien, Él es el bien supremo. Esto es crucial. Si Dios simplemente estableciera normas externas, entonces el bien sería algo independientemente de Él. Pero la Escritura enseña que todo lo bueno fluye de su naturaleza. Dios es bueno no porque cumple un estándar, sino porque Él es el estándar. Esto significa que la ética cristiana no es, en esencia, un conjunto de reglas, sino una invitación a reflejar el carácter de Dios. Amar no es simplemente una acción correcta, es participar del amor de Dios. Ser justo no es solo hacer lo correcto, es reflejar la justicia divina. Ser misericordioso no es una opción ética, es manifestar la misericordia que hemos recibido. Aquí encontramos una diferencia radical entre la ética cristiana y cualquier sistema moral secular. La ética cristiana es relacional. No se trata solo de comportamientos, sino de comunión. No se trata solo de normas, sino de conocer a Dios. Por eso, cuanto más profunda es nuestra teología, nuestro conocimiento bíblico, más sólida será nuestra ética. Y cuanto más superficial es nuestra comprensión de Dios, más débil será nuestra vida moral. La revelación bíblica es nuestro fundamento ético. La revelación bíblica es, es nuestro fundamento ético. Dios no ha dejado al hombre en ignorancia respecto a lo que es bueno. Él ha hablado. La ética cristiana descansa sobre dos formas de revelación. Revelación general. Dios ha inscrito en la creación y en la conciencia ciertos principios morales. El ser humano, aún en su estado caído, posee una noción de bien y mal. Sin embargo, esta revelación es limitada y afectada por el pecado. Está también la revelación especial. La escritura es la norma suprema de la ética cristiana. En ella encontramos la voluntad de Dios expresada con claridad, autoridad y suficiencia. Aquí es donde la teología bíblica enfatiza la doctrina de la solo escritura. La Biblia no es una fuente entre muchas, es la autoridad final.
La ética cristiana no se adapta a la escritura, se somete a ella. En un mundo donde cada voz compite por definir la verdad, el creyente encuentra seguridad en una revelación infalible. El carácter de Dios es nuestra norma moral. No basta con decir que la Biblia es la norma. Debemos entender que revela la Biblia el carácter de Dios, que la Biblia revela el carácter de Dios. Dios es santo, justo, amoroso, fiel, verdadero e inmutable. Cada uno de estos atributos tiene implicaciones éticas. Su santidad exige pureza. Su justicia exige rectitud. Su amor exige compasión. Su verdad exige integridad. La ética cristiana no es arbitraria, está profundamente arraigada en quién es Dios. Por eso, cuando el creyente peca, no solo rompe una regla, contradice el carácter de aquel a quien pertenece. Y cuando obedece, no solo cumple un mandato, refleja la gloria de Dios. Existe una insuficiencia en la ética autónoma. Existe una insuficiencia en la ética autónoma. Es decir, una ética que pretende vivirse desde nuestra propia energía y capacidad. ¿No? Uno de los pilares del pensamiento moderno es la autonomía moral, la idea de que el hombre puede determinar por sí mismo lo que es correcto. Sin embargo, esta autonomía es una ilusión. El hombre no es moralmente neutral. Su entendimiento está oscurecido. Su voluntad está inclinada al pecado y su corazón está engañado. Cuando el hombre se convierte en su propia autoridad moral, inevitablemente redefine el bien según sus deseos. Esto explica por qué la ética contemporánea es inestable. Lo que hoy es aceptable, mañana es rechazado y viceversa. La ética sin Dios no puede sostenerse. La teología bíblica confronta esta realidad con claridad. El hombre necesita revelación, redención y regeneración. Sin estas tres, no hay verdadera ética cristiana. Por eso existe una relación entre doctrina y conducta. Una de las grandes verdades que estas lecciones nos van a afirmar es esta. No existe una ética cristiana sana sin un conocimiento sólido de las verdades de Dios. La conducta fluye del conocimiento que tenemos de la doctrina, del conocimiento que tenemos de Dios. Lo que creemos acerca de Dios determina cómo vivimos delante de Él. Si vemos a Dios como distante, viviremos con indiferencia. Si lo vemos como permisivo, viviremos con ligereza. Si lo vemos como santo, viviremos con reverencia. Por eso, el Nuevo Testamento constantemente conecta enseñanza con práctica. Las epístolas no separan teología de ética, la entrelazan. Primero presentan lo que Dios ha hecho, luego llaman a vivir en consecuencia. Esto establece un principio fundamental. La ética cristiana es respuesta, no iniciativa. No vivimos correctamente para provocar la gracia, sino porque ya hemos sido alcanzados por ella. La centralidad del Evangelio es clave en la ética cristiana. El Evangelio no solo salva, transforma. En Cristo, el creyente no solo es perdonado, sino también
renovado. Recibe una nueva naturaleza, nuevos deseos y una nueva capacidad para vivir en obediencia. Esto cambia completamente la dinámica de la ética. Ya no se trata de intentar ser bueno, sino de vivir conforme a lo que ya somos en Cristo. La ética cristiana es cristocéntrica. Cristo no solo es el modelo a seguir, es la fuente de la vida que vivimos. Sin Cristo, la ética es imposible. Con Cristo, la ética se vuelve una expresión de vida. ¿Por qué? Porque la ética es una expresión de adoración a Dios. Debemos entender que la ética cristiana no es solo moralidad, es adoración. Cada decisión ética es en esencia una declaración de quién es nuestro Dios. Cuando elegimos la verdad en lugar de la mentira, estamos adorando al Dios de la verdad. Cuando practicamos la justicia, estamos honrando al Dios. Cuando mostramos misericordia, reflejamos al Dios misericordioso. La ética no es solo lo que hacemos, es cómo glorificamos a Dios en lo cotidiano. Por eso, la vida entera del creyente se convierte en un acto de adoración. La base teológica de la ética cristiana nos confronta con una realidad ineludible. No podemos vivir correctamente si no conocemos a Dios correctamente. La ética no comienza con disciplina, sino con revelación. No comienza con esfuerzo, sino con transformación. No comienza con el hombre, sino con Dios. Este fundamento nos guardará de dos errores peligrosos: el legalismo, que intenta producir ética sin gracia, y el libertinaje, que pretende gracia sin ética. La verdadera ética cristiana se encuentra en el Evangelio, una vida transformada por la gracia que refleja la gloria de Dios. Podamos reconocer, hermanos, que muchas veces hemos intentado vivir según nuestros propios criterios, definiendo el bien según nuestras emociones y no según la verdad. Podemos afirmar hoy que Dios es el estándar perfecto, la fuente de toda justicia, el fundamento de nuestras vidas. Que Él es el que puede formar en nosotros un corazón que lo conozca profundamente, para que nuestra vida refleje su carácter. Que Él es poderoso para guardarnos del legalismo sin vida y del libertinaje sin verdad. Y que Él puede hacer que cada decisión que tomemos sea una expresión de adoración a su nombre. Alabado sea Dios. Por eso es importante, la santidad de Dios como fundamento. La santidad de Dios como fundamento moral. La santidad de Dios, hermanos, es el centro de la ética verdadera. Si en la lección anterior establecimos que la ética comienza con Dios, ahora debemos profundizar en aquello que define la naturaleza moral de Dios, su santidad. La santidad no es simplemente uno de los atributos divinos, es el atributo que da forma y pureza a todos los demás. Dios ama santamente, juzga santamente, actúa santamente. No hay en él mezcla, sombra ni contradicción. La Escritura presenta la santidad de Dios como una realidad abrumadora, no solo doctrinal, sino experiencial. Cuando el hombre se encuentra con la santidad de Dios, no responde con indiferencia, sino con reverencia, con temor, con profunda conciencia de su propia condición. La ética cristiana, por tanto, no nace de una lista de mandamientos aislados,
sino de una revelación del Dios absolutamente santo. No vivimos correctamente porque simplemente debemos hacerlo, sino porque hemos sido confrontados con la santidad de aquel a quien pertenecemos. Hay un significado bíblico de la santidad que no muchos conocen. La palabra santo en la escritura implica, en su sentido más profundo, separación, pureza y perfección. Dios es completamente distinto de su creación. No está limitado por ella, no depende de ella y no participa de su corrupción. Él es trascendente en su ser y perfecto en su naturaleza. Pero la santidad no solo implica separación, también implica perfección moral activa. Dios no solamente está separado del pecado, lo aborrece. No solo es puro, es perfectamente justo en todas sus acciones. Esto tiene implicaciones directas para la ética, tiene implicaciones directas. El pecado no es una simple debilidad humana, es una contradicción a la santidad de Dios. La obediencia no es solo cumplimiento externo, es alineación con la pureza divina. La ética cristiana entonces no se define en términos culturales, sino en términos bíblicos, en términos teológicos. La santidad ha sido revelada en la escritura. La santidad de Dios no es una abstracción filosófica, es una realidad revelada consistentemente a lo largo de la escritura. Cuando Dios se manifestó a su pueblo, lo hizo revelando su santidad. En el monte Sinaí, donde su presencia fue acompañada de fuego, humo y temblor. En el tabernáculo y el templo, donde todo estaba diseñado para reflejar separación y pureza. En los profetas, que proclamaban la santidad de Dios frente al pecado del pueblo. Pero una de las revelaciones más impactantes de la santidad divina se encuentra en la visión del profeta Isaías, quien al contemplar la gloria de Dios exclamó: ¡ay de mí que soy muerto! Esta reacción no es exagerada, es correcta. La santidad de Dios expone la verdadera condición del hombre. Y aquí encontramos este principio clave. No se puede entender la ética cristiana sin una correcta visión de la santidad de Dios. ¿Por qué? Porque la santidad es el estándar moral absoluto. En un mundo donde los estándares cambian constantemente, la santidad de Dios permanece inmutable. Dios no evoluciona, su justicia no se adapta, su pureza no se negocia. Esto significa que la ética cristiana no es relativa. Lo que Dios considera pecado hoy, lo consideró pecado ayer y lo considerará pecado siempre. Lo que él llama justicia no depende de contextos culturales ni de consensos sociales. La santidad de Dios es el estándar absoluto. Por ello, la ética cristiana no busca adaptarse al mundo, sino permanecer fiel a Dios. Esto no implica rigidez ni sin sabiduría, sino firmeza con discernimiento. El creyente no es llamado a ser culturalmente relevante a costa de la verdad, sino fiel en medio de la cultura. Hay un llamado a la santidad que nos mueve a reflejar el carácter de Dios. La Escritura no solo revela la santidad de Dios, también llama al creyente a participar de ella. Sed santos, dijo el Señor, porque yo soy santo. Este llamado no es opcional ni superficial. Es una convocatoria profunda a vivir de acuerdo con la naturaleza de aquel que nos ha redimido. Pero aquí es crucial entender algo. La santidad del creyente, hermanos, no es una copia externa, sino una participación interna. No se trata de imitar comportamientos aislados,
sino de reflejar una transformación real. El creyente ha sido apartado, regenerado y llamado a vivir de manera coherente con su nueva identidad. La santidad no es perfección sin fallas, sino dirección clara, una vida orientada hacia Dios. La santidad es posicional y también progresiva. Déjenme repetir eso. La santidad es posicional y también progresiva. Desde la perspectiva bíblica, debemos distinguir entre dos aspectos fundamentales de la santidad. Por un lado, la santidad posicional. En Cristo, el creyente ya ha sido declarado santo, ha sido apartado para Dios, justificado y aceptado plenamente en el amado. Esta santidad posicional no depende de nuestras obras, sino de la obra perfecta de Cristo. Pero también existe lo que llamamos santidad progresiva. Es decir, a partir de esa realidad, el creyente es llamado a crecer en santidad práctica. Aquí es donde entra la ética cristiana, como el proceso mediante el cual la vida del creyente se alinea cada vez más con su identidad en Cristo. Este equilibrio es vital. Sin santidad posicional caemos en legalismo. Sin santidad progresiva caemos en libertinaje. La verdadera ética cristiana vive con esa tensión saludable. La santidad y el pecado, ¿no?, produce una confrontación inevitable, una confrontación inevitable. La santidad de Dios no solo inspira, también confronta. El pecado no puede coexistir con la santidad sin ser juzgado. Esto significa que la ética cristiana no puede ser neutral frente al pecado. En una cultura que busca redefinir el pecado como preferencia, la iglesia debe mantener claridad. El pecado no es identidad, es rebelión. El pecado no es libertad, es esclavitud. El pecado no es irrelevante, es ofensivo a Dios. Sin embargo, esta confrontación no debe hacerse con dureza, sin gracia, sino con verdad en amor. La santidad de Dios no solo revela el pecado, también apunta a la redención en Cristo. La santidad es la manifestación de Cristo en nosotros. La máxima expresión de la santidad de Dios no se encuentra solo en la ley, sino en la persona de Cristo, aquel que ahora vive en nosotros. Jesús vivió una vida perfectamente santa en medio de un mundo caído. No solo evitó el pecado, vivió en perfecta obediencia al Padre. En él vemos la santidad no como distancia fría, sino como cercanía redentora. Cristo tocó al leproso sin contaminarse. Amó al pecador sin aprobar el pecado y confrontó la injusticia sin perder la gracia. Esta, esta definición, ¿no?, nos ayuda, hermanos, porque es la comprensión real de lo que es la ética. La santidad cristiana no es aislamiento, sino presencia transformadora. La santidad está relacionada con la vida cotidiana. Uno de los mayores errores es pensar que la santidad pertenece solo al ámbito espiritual. Pero la ética cristiana basada en la santidad de Dios abarca toda la vida. Gloria a Dios. Cuando hablamos, cuando trabajamos, cuando tratamos con otros, cómo pensamos, cómo usamos nuestro tiempo. No hay áreas neutrales. La santidad no se limita al templo, se vive en la casa, en el trabajo, en la calle y en lo secreto.
La santidad debe ser un deleite, no una carga. Es necesario corregir esa percepción errónea. La santidad no es una carga pesada para el creyente regenerado. Aunque implica lucha contra el pecado, también produce gozo. ¿Por qué? Porque la santidad es coherencia con nuestra nueva naturaleza. El creyente no encuentra placer duradero en el pecado, sino en la comunión con Dios. La ética cristiana entonces no es opresión, sino libertad. No es restricción sin sentido, sino dirección con propósito. La santidad de Dios no es una doctrina distante, es el fundamento de toda la vida auténtica, la vida ética auténtica. Cuando perdemos de vista la santidad de Dios, trivializamos el pecado. Cuando recuperamos la visión de su santidad, entendemos la seriedad de la vida cristiana. Pero también entendemos la grandeza del Evangelio, que el Dios Santo no solo exige santidad, sino que la produce en aquellos que Él ha redimido. Por tanto, la ética cristiana no es un intento humano por alcanzar pureza, es la obra divina que nos conforma a la imagen de Cristo. Nuestro Señor es santo y perfecto y podemos reconocer que muchas veces hemos tratado la santidad de Dios con ligereza, pero Él puede perdonar nuestra indiferencia. Perdona también nuestra tolerancia al pecado y despierta en nosotros un profundo temor reverente. Él nos hace conscientes de quiénes somos para que nuestra vida refleje su pureza. Él no va a permitir que vivamos según los estándares del mundo, sino conforme a su verdad eterna. Él obra en nosotros por su espíritu una santidad real, constante y transformadora. Hay que ser claros que lidiamos contra la depravación humana. Que el humano, el ser humano, necesita una redención, necesita ser redimido. La condición real del ser humano, más allá de la apariencia, es fundamental. Uno de los mayores obstáculos para comprender la ética cristiana es una visión incorrecta del ser humano. Vivimos en una cultura que exalta la bondad innata del hombre, que afirma que el problema fundamental no es moral, sino educativo, social o psicológico. Bajo esta perspectiva, el ser humano necesita orientación, redención, necesita mejora, no transformación. Esa es la perspectiva humana. Sin embargo, la escritura presenta un diagnóstico radicalmente distinto. El problema del hombre no es superficial, es profundo. No es circunstancial, es esencial. No es externo, sino interno. La Biblia resume esta realidad en una doctrina clave, la depravación total. Esto no significa que el ser humano sea tan malo como podría ser, sino que todo su ser, mente, voluntad, emociones y naturaleza ha sido afectado por el pecado. Por tanto, la ética cristiana no puede construirse sobre una visión optimista del hombre, sino sobre una evaluación bíblica de su condición. Porque hay un origen de esa depravación, que es la caída. Para entender la depravación humana debemos regresar al principio. El hombre fue creado a imagen de Dios, con capacidad de amar, obedecer y reflejar su carácter. No fue creado corrupto, sino bueno. Pero en el evento histórico de la caída, el hombre decidió rebelarse contra Dios. Esta rebelión no fue solo un acto aislado, fue una ruptura radical con la fuente de vida. El pecado no es simplemente desobediencia, es autonomía declarada. Es el intento del hombre de ocupar el lugar de Dios. Las consecuencias de esta caída fueron devastadoras. Separación espiritual, corrupción moral, oscurecimiento del entendimiento, inclinación al mal. De ese momento, toda la humanidad nace en una condición caída.
La ética cristiana entonces no trata simplemente con comportamientos erróneos, sino con una naturaleza. Esa depravación se ha extendido y todo ser humano ha sido afectado en todo su ser. La depravación total implica que el pecado ha afectado cada aspecto del ser humano. Ha afectado su mente, el entendimiento está oscurecido, no percibe correctamente la verdad espiritual. El hombre natural puede razonar, pero no puede comprender plenamente las cosas de Dios sin iluminación divina. La voluntad ha sido corrompida, la voluntad no es neutral, está inclinada hacia el pecado, el hombre no es forzado a pecar, desea pecar, su libertad está corrompida, sus emociones están corrompidas, los afectos están desordenados, el hombre ama lo que debería rechazar y rechaza lo que debería amar, la conciencia está corrompida, aunque aún funciona, la conciencia está debilitada, oscurecida, endurecida y mal informada. Esto significa que el problema ético del hombre no es solo lo que hace, sino que quiere hacerlo mal. El hombre está incapacitado, el hombre natural está incapacitado moralmente para hacer el bien. Esta es una afirmación importante que confronta. El hombre en su estado natural no puede agradar a Dios. Esto no significa que no pueda hacer cosas que externamente parezcan buenas. Puede mostrar bondad, justicia relativa y actos de generosidad. Pero ninguna de esas acciones, sin fe y sin regeneración, pueden producir algo. No puede ser considerada verdaderamente justa delante de Dios. ¿Por qué? Porque la ética cristiana no se mide solo por acciones externas, sino por las motivaciones internas y la relación con Dios. Sin fe, sin amor a Dios y sin una naturaleza renovada, incluso las mejores obras carecen del fundamento correcto. Esto derriba cualquier intento de construir una ética cristiana basada en el esfuerzo humano. Existe una ilusión de autosuficiencia moral. El hombre caído tiende a creer que puede mejorar por sí mismo. Esa ilusión se manifiesta de maneras múltiples. Moralismo religioso, autoayuda espiritual, filosofías humanistas, sistemas éticos sin Dios. Pero todos estos enfoques comparten un mismo error. Subestiman la profundidad del pecado. El problema no es que el hombre necesite más información, sino que necesita un nuevo corazón. La ética cristiana no comienza con reformas externas, sino con la regeneración interna. ¿Por qué? Porque el pecado es una esclavitud, no es libertad. La cultura moderna presenta el pecado como expresión de libertad, pero la escritura lo presenta como esclavitud. El hombre no es libre cuando peca, está sometido a una naturaleza que lo domina. Esto tiene implicaciones profundas para la ética. No basta con decirle al hombre que cambie. No basta con establecer normas. No basta con apelar a la voluntad. El hombre necesita ser liberado. Y esta liberación no puede producirla él mismo. Necesita volver a Dios y Dios hacerlo nacer de nuevo. Hay una necesidad absoluta y esa es la redención. Ese es el punto central. Si el problema del hombre es radical, la solución debe ser igualmente radical. La ética cristiana no puede existir sin redención. No se trata de enseñar al hombre a vivir mejor, sino de darle una nueva vida. La redención en Cristo no es solo perdón de pecados, es transformación del ser. Dios no solo declara justo al pecador, también lo regenera, lo renueva y lo capacita. Esto significa que la ética cristiana no es un requisito para la salvación, pero es su resultado. La regeneración es el inicio de la verdadera ética cristiana.
La regeneración es la obra del Espíritu Santo mediante el cual el corazón del hombre es transformado. Donde antes había dureza, ahora hay sensibilidad. Donde antes había rechazo a Dios, ahora hay deseo por Él. Donde antes había inclinación al pecado, ahora hay lucha contra el pecado. Aquí nace la verdadera ética cristiana, no como una imposición externa, sino como una nueva disposición interna. El creyente no solo sabe lo que es correcto, comienza a desearlo, porque Dios le ha dado un nuevo corazón, nuevos sentires, nuevos deseos. Claro, la lucha continúa. Hay una tensión continua en medio de la ética. Aunque el creyente ha sido regenerado, aún vive en un mundo caído y en un cuerpo afectado por el pecado. Esto crea una tensión constante. Nuestra naturaleza versus la carne. El deseo de obedecer versus inclinaciones pecaminosas. Vida en el espíritu versus tentaciones del mundo. La ética cristiana no es una vida sin lucha, pero es una vida con dirección. El creyente ya no vive cómodo con el pecado, sino en conflicto con él. Para esto se requiere la humildad como fruto de la obra de Dios en nosotros. Aceptar que el hombre natural sin Dios vive una vida de depravación. Comprender la depravación humana produce un efecto esencial, humildad. El creyente reconoce que su vida ética no es producto de su mérito, sino de la gracia de Dios. Esto elimina el orgullo espiritual, la superioridad moral, el juicio hipócrita y produce dependencia de Dios, compasión por otros, gratitud constante. La ética cristiana no es una plataforma para exaltarse, sino para glorificar a Dios. La doctrina de la depravación humana no es pesimista, es realista. Nos muestra que el problema del hombre es más profundo de lo que pensamos, pero también nos prepara para apreciar la grandeza de la gracia. En este diagnóstico, la ética cristiana se convierte en moralismo. Con este diagnóstico, la ética cristiana se convierte en transformación. No somos llamados a mejorar una naturaleza caída, sino a vivir desde una nueva naturaleza en Cristo. Que Dios nos ayude a reconocer que nuestra condición sin Él era más grave de lo que muchas veces habíamos entendido. Pedimos confiar no en nuestras propias fuerzas. Pedimos no intentar vivir correctamente sin depender de su gracia. Le damos gracias, no solo por perdonarnos, sino porque nos ha dado vida. Porque Él forma en nosotros un corazón vil. Nos hace dependientes de Él y sensibles a su espíritu. Él permite que nuestra vida ética no sea producto del esfuerzo humano, sino del fruto del Espíritu de Dios en nosotros. Es la obra de Dios en nosotros. En la siguiente clase hablaremos sobre Cristo como modelo perfecto y su vida siendo vivida por nosotros. Eso lo veremos en la siguiente clase. Que Dios nos ayude, hermanos, a apreciar estas verdades, a realmente tomarlas en cuenta, a dejar de vivir en nuestra propia energía, capacidad, carácter o temperamento, sino permitir que Cristo viva su vida en nosotros, que sea Dios en nosotros y que nosotros simplemente reflejemos su carácter, su naturaleza, su amor, no amando con nuestro amor y no caminando en nuestras propias justicias,
sino en el poder de Dios, en la bondad de Dios. Que Dios nos ayude a valorar estas cosas, hermanos, y a apreciarlas, porque así vamos a crecer, vamos a dejar de esforzarnos en nuestra propia capacidad y nuestro esfuerzo será en la gracia que es en Cristo Jesús. Recordamos la palabra del apóstol Pablo que nos dice, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Que Dios nos ayude. Nos despedimos de nuestros hermanos ahí en el Face y nos quedamos acá con los estudiantes. Que Dios nos siga bendiciendo a todos. Gloria a Dios.